José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto al primer plano político de España, pero no precisamente de la mejor manera. Tras meses de mantener un perfil bajo, el expresidente reaparece para apoyar las cuestionadas elecciones de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ha generado una ola de críticas en redes sociales y entre figuras de su propio partido. Además, sus recientes declaraciones durante el Consejo Socialista en Sevilla han avivado la polémica al estar plagadas de lo que muchos califican como bulos políticos. El revuelo no se quedó ahí. La intervención de Zapatero en Sevilla fue el detonante para que las redes sociales desempolvaran un vídeo de Felipe González en el programa El Hormiguero, donde el expresidente socialista no solo critica duramente el legado de Zapatero, sino que también explica por qué su figura sigue siendo tan relevante en los últimos años del gobierno de Pedro Sánchez. Felipe González no se mordió la lengua. En esa entrevista, recordó el momento en que Zapatero dejó el gobierno en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, tras haber llevado al PSOE a una de sus peores derrotas electorales, permitiendo al Partido Popular obtener una mayoría absoluta histórica. González subrayó que esa transición marcó el inicio de una de las etapas más oscuras para el socialismo español, tanto a nivel nacional como en regiones clave como Cataluña, donde el partido tocó fondo con mínimos históricos. Según González, la situación actual del PSOE bajo Pedro Sánchez no es tan distinta a la de aquel entonces. En palabras del expresidente, Zapatero representa lo que el Partido Socialista está siendo ahora. Un paralelismo que, según González, podría ser una señal de que el PSOE está perdiendo su capacidad de ser una alternativa sólida al Partido Popular en muchos territorios, relegándose a una posición secundaria o incluso terciaria, como ha ocurrido recientemente en Galicia. El análisis de Felipe González durante su entrevista en El Hormiguero tocó un nervio sensible para muchos dentro del Partido Socialista. Al señalar que José Luis Rodríguez Zapatero simboliza una etapa de declive, no solo pone en entredicho el legado del expresidente, sino que también lanza una advertencia implícita sobre el futuro del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. El paralelismo entre Zapatero y Sánchez. González hizo énfasis en cómo el partido, en épocas de Zapatero, dejó de ser una alternativa real al PP, cayendo en mínimos históricos en territorios clave como Cataluña y Galicia. Esta falta de competitividad, según González, refleja una desconexión del partido con sus bases y sus votantes tradicionales. De forma similar, el actual gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a críticas por depender de alianzas con partidos minoritarios y regionalistas, lo que, aunque asegura mayorías parlamentarias, aleja al PSOE de un mensaje unificador que pueda atraer a un electorado más amplio. En palabras de González, tener la llave del gobierno no significa gobernar. Esta frase, contundente y viralizada en redes, resume la percepción de muchos ciudadanos de que el PSOE está perdiendo su papel como una fuerza política central, quedando atrapado en pactos y acuerdos que lo hacen parecer subordinado a las agendas de otros partidos, como Bildu o ERC. La figura de Zapatero y su papel actual. La reaparición de Zapatero en el Consejo Socialista también plantea preguntas incómodas. ¿Por qué sigue siendo una figura tan presente en momentos clave del partido? Según González, su protagonismo podría deberse a que representa el actual estado del socialismo, un partido sin capacidad de ganar mayorías absolutas y dependiente de alianzas que diluyen su identidad. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, rescatando fragmentos de su discurso en Sevilla y comparándolos con declaraciones de su etapa como presidente. Usuarios de todas las tendencias políticas señalaron inconsistencias y falta de autocrítica en su análisis de la situación actual. Además, su apoyo a Nicolás Maduro, en el contexto de las elecciones en Venezuela, ha añadido más leña al fuego, ya que muchos ven en esta acción un respaldo implícito a regímenes que no cumplen con los estándares democráticos. La polarización interna en el PSOE. El retorno de Zapatero al debate público también ha puesto de manifiesto las tensiones internas en el Partido Socialista. Mientras que algunos sectores, particularmente los más cercanos al sanchismo, lo ven como una voz de experiencia que puede aportar al discurso del partido, otros consideran que su figura es más un lastre que un activo. Las declaraciones de Felipe González en El Hormiguero han sido interpretadas por algunos como un llamado a replantear el rumbo del partido. Su crítica abierta al legado de Zapatero y su paralelismo con la situación actual refleja el malestar de una parte de los históricos del PSOE que ven con preocupación la deriva que ha tomado el partido bajo el liderazgo de Sánchez. La situación en Galicia, un síntoma del declive. González también destacó un ejemplo reciente que evidencia la pérdida de relevancia del PSOE en ciertos territorios, las elecciones gallegas. En este contexto, el PSOE quedó relegado a un tercer lugar, siendo superado incluso por el bloque nacionalista galego, BNG.
Este resultado, para González, simboliza cómo el partido ha perdido su capacidad de ser la alternativa natural al PP en regiones donde históricamente competía por el primer puesto. En lugar de liderar un proyecto claro, el PSOE parece conformarse con ser una fuerza secundaria o terciaria, lo que, según el expresidente, es una señal de alerta sobre el futuro del partido. Si seguimos en esta línea, el PSOE corre el riesgo de convertirse en un partido irrelevante en muchas partes de España, advirtió González en su intervención. Reflexión, el PSOE, entre el pasado y el futuro. El debate en torno a Zapatero y su relación con el gobierno de Sánchez no es solo una cuestión de egos o de historia política. Representa un choque entre dos visiones del socialismo, una que apuesta por recuperar el terreno perdido desde una posición de centralidad y otra que se conforma con alianzas que garantizan el poder a corto plazo pero que pueden diluir la identidad del partido a largo plazo. ¿Está el PSOE condenado a repetir los errores del pasado? ¿Podrá Sánchez aprender de las lecciones de Zapatero y recuperar la confianza del electorado? Estas son preguntas que los votantes y los propios militantes del partido deberán enfrentar en los próximos meses, especialmente ante la posibilidad de nuevas elecciones generales. El impacto en las bases y la percepción pública. La constante presencia de Zapatero en momentos clave del Partido Socialista y su alineación con figuras controvertidas como Nicolás Maduro no solo afectan la percepción externa del PSOE, sino también su cohesión interna. Las bases del partido, que durante años han reclamado un liderazgo claro y un mensaje coherente, están viendo cómo las decisiones de la cúpula generan divisiones que debilitan su posición frente a los votantes. Los sectores más moderados del PSOE, que alguna vez se sintieron representados por figuras como Felipe González, observan con inquietud cómo el partido se distancia de un discurso integrador para priorizar pactos que muchos consideran perjudiciales para su imagen. Mientras tanto, las nuevas generaciones de militantes, influenciadas por las redes sociales y discursos polarizados, parecen estar más alineadas con el enfoque pragmático de Pedro Sánchez, aunque no siempre compartan las decisiones que implican ceder ante socios minoritarios. Este conflicto intergeneracional dentro del PSOE podría tener consecuencias significativas para el futuro del partido. Si no se encuentra un equilibrio entre la recuperación de su identidad histórica y la adaptación a las exigencias de la política actual, el partido corre el riesgo de alienar tanto a sus votantes tradicionales como a las nuevas generaciones. Zapatero y Venezuela, una asociación incómoda. El apoyo reiterado de Zapatero a Nicolás Maduro y a las elecciones en Venezuela ha sido una de las críticas más constantes que ha recibido en los últimos años. Este respaldo no solo ha generado rechazo entre los votantes del PSOE, sino que también ha servido como munición para la oposición, que no duda en vincular al partido con prácticas antidemocráticas. La reciente polémica sobre el supuesto amaño electoral en Venezuela, respaldado implícitamente por Zapatero, ha sido utilizada por figuras como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para atacar directamente al gobierno de Sánchez. Argumentan que la postura de Zapatero es un reflejo del deterioro ético del socialismo español, al que acusan de apoyar regímenes que violan los derechos humanos. En este contexto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los usuarios debaten intensamente sobre el papel de Zapatero y su influencia en el PSOE. Los hashtags relacionados con el expresidente, como almohadilla Zapatero no nos representa o almohadilla socialismo fracaso, han sido tendencia en más de una ocasión, reflejando la polarización que genera su figura. ¿Las críticas de Felipe González, un mensaje para Sánchez? La intervención de Felipe González en El Hormiguero no fue casual ni limitada a una crítica del pasado. Muchos analistas la interpretan como un mensaje directo a Pedro Sánchez, advirtiéndole sobre los riesgos de seguir una estrategia que prioriza el corto plazo sobre la construcción de una visión sólida y unificadora para el partido. González ha sido durante años una figura clave en el socialismo español, y su voz sigue teniendo peso entre amplios sectores del partido y la sociedad. Sus palabras en el programa de Pablo Motos parecen diseñadas para generar una reflexión interna en el PSOE, ¿quiénes son y qué representan en la actualidad? Más importante aún, ¿cómo pueden recuperar la confianza del electorado? Reacciones en los medios y redes sociales. El discurso de Felipe González y la reaparición de Zapatero en el Consejo Socialista han generado una ola de reacciones en medios y redes sociales. Los programas de debate político han dedicado horas a analizar la relevancia de estas figuras en el contexto actual, mientras que los usuarios en redes no han escatimado en memes, críticas y debates acalorados. Por un lado, algunos defienden que la experiencia de Zapatero y González puede ser valiosa para orientar al partido en momentos de incertidumbre. Por otro, muchos consideran que su presencia solo exacerba la desconexión del PSOE con las necesidades y preocupaciones reales de los ciudadanos.
¿De verdad el socialismo necesita a Zapatero para avanzar? Esto es caminar hacia atrás, comentaba un usuario en Twitter. Un futuro incierto para el PSOE. Con elecciones autonómicas y municipales en el horizonte, el PSOE se enfrenta a un desafío crucial. La polarización interna, la pérdida de relevancia en territorios clave y la percepción de falta de liderazgo son problemas que deben abordarse con urgencia. Si el partido no logra construir una narrativa clara y coherente que conecte con los votantes, podría enfrentar una derrota que lo relegue aún más en el panorama político español. Mientras tanto, figuras como Felipe González seguirán alzando la voz para recordar que el socialismo tiene una historia rica y un legado que merece ser protegido. La pregunta es si el PSOE actual está dispuesto a escuchar estas críticas y aprender de los errores del pasado, o si continuará por un camino que, según González, lo lleva a repetir las peores etapas de su historia. El regreso de José Luis Rodríguez Zapatero al primer plano político no ha pasado desapercibido, generando un debate que trasciende su figura para cuestionar el rumbo del PSOE en la actualidad. Mientras Zapatero sigue siendo un foco de controversia, las críticas de Felipe González destacan como un recordatorio del peso de las decisiones pasadas y su impacto en el presente del partido. El Partido Socialista se encuentra en una encrucijada. Las tensiones internas, la dependencia de pactos que erosionan su identidad y la pérdida de confianza en territorios clave son señales claras de que algo debe cambiar. La pregunta es si Pedro Sánchez y su equipo serán capaces de tomar medidas decisivas para recuperar la confianza del electorado y reconectar con sus bases, o si continuarán por un camino que muchos consideran insostenible. En última instancia, el futuro del PSOE dependerá de su capacidad para aprender de su historia, equilibrar las lecciones del pasado con las necesidades del presente y construir una visión que inspire a los ciudadanos. Lo que está en juego no es solo el liderazgo de un partido, sino también su relevancia en el panorama político español. Si te interesan análisis como este, suscríbete a Política sin Censura para mantenerte informado sobre los temas que realmente importan. Déjanos tu opinión en los comentarios y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo análisis.